Acércate. Quiero que imagines que estás al borde de algo que no entiende de reglas ni de piedad. Hoy vas a escuchar una idea que no querrás creer, pero te va a perseguir todo el día. Si te intriga la ciencia que muerde, la que cuestiona sin pedir perdón, suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios si te atreves a cruzar conmigo. No lo pospongas. Hazlo ya, porque lo que vas a oír puede cambiar la forma en la que miras el cielo esta misma noche. Y ahora sí, respira hondo y no parpadees. Dicen que los agujeros negros son la guillotina del universo, que nadie los desafía y sale contando la historia. Pero voy a decir algo que te va a incomodar. Caer en un agujero negro no te mataría, al menos no de inmediato. Lo sé, suena insolente, casi una falta de respeto a la física popular. A ti te enseñaron que cruzas ese borde y ya estás acabado, que es un portal de un solo sentido hacia la nada. Y sin embargo, durante un instante, un pestañeo que se siente eterno, sigues ahí. Sigues siendo tú, sigues pensando, sigues escuchando mi voz. Sí. Hay un instante en el que estás vivo y consciente. ¿Ves por qué te pedí que no parpadees? Aquí es donde quiero que me odies un poco, porque la afirmación no viene envuelta en comodidad. Si no mueres al instante, si todavía puedes hacerte preguntas, entonces la pregunta verdadera es otra. ¿Qué te mata primero, la gravedad o el tiempo? Quiero que la tengas en la frente, como una tinta invisible que no se borra. Gravedad o tiempo, fuerza o reloj, cuchillo o arena que cae. No respondas todavía. Déjame ponerte en el lugar exacto. Imagínate colgando sobre un pozo que no es un pozo. No hay fondo que puedas ver, no hay paredes a las que agarrarte, no hay arriba ni abajo que te sirvan de guía. Solo un tirón que no es viento ni agua, sino curvatura. El tejido mismo del espacio te está invitando a deslizarte, y tú, con esa soberbia humilde de los humanos, dices: seguro que duele. Duele después. Primero sorprende. No te estoy pidiendo que me creas por fe. Si existiera un árbitro cósmico para validar esta pelea entre gravedad y tiempo, lo llamaríamos percepción. Tu percepción. Desde fuera, quienes te miran verían que te vuelves cada vez más lento, como si alguien hubiera puesto la realidad en cámara lenta brutal. Te oscureces, te estiras, te vas apagando. Para ellos, tu descenso es una escena congelada en una vitrina. Pero tú no vives en la vitrina, vives dentro de tu propio reloj. Y tu reloj, testarudo, sigue corriendo. Tú sientes que caes. Sientes que el viaje empezó. Sientes que todavía puedes decidir qué pensar, qué recordar, qué última verdad regalarte. Y entonces la pregunta golpea de nuevo. ¿Qué te mata primero, la gravedad o el tiempo? Quizá te estás diciendo que esto es retórica, que la gravedad tiene mala prensa por una razón. Y sí, tiene su fama bien ganada. No hay músculo que la detenga, no hay voluntad que la negocie. Pero quiero que escuches algo más atrevido. El tiempo puede ser más cruel. Porque si la gravedad es un puño, el tiempo es una promesa que rompe sus promesas. La gravedad asfixia, el tiempo humilla. La gravedad te parte, el tiempo te desarma. ¿Cuál prefieres si tuvieras que escoger? Nada de diplomacia. Elige. Y si no puedes elegir, al menos sospecha conmigo que tal vez no mueres cuando crees que mueres. Tal vez en un sentido íntimo. La muerte en un agujero negro empieza mucho antes de que la carne diga basta. Empieza cuando tu pasado deja de tener forma y tu futuro deja de obedecer reglas. ¿Te indignas? Deberías, porque lo que te contaron una y otra vez, con solemnidad de manual, es que el horizonte de sucesos es un muro de piedra, una línea sagrada que separa la vida de la nada. Pero tú vas a cruzar ese borde y no habrá campanadas, no habrá sirena, no habrá un narrador con voz grave diciendo:
hasta aquí. Lo cruzas como quien cruza una frontera borrada por el sol. ¿Qué significa estar vivo si ya cruzaste la línea que todos temían? ¿Qué significa seguir cuando todo te está diciendo que ya no hay camino? No te doy respuestas bonitas. Te doy esta incomodidad que te entra en los bolsillos. Aún eres tú. Y sin embargo el universo te está reescribiendo sin pedir permiso. A veces pienso que el agujero negro es un espejo que no devuelve reflejos, y eso duele más que cualquier estirón. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te gustaba soltar piedras en un pozo solo para oír el chapoteo? Aquí sueltas una piedra que se llama tú, y no hay chapoteo, no hay eco. Te quedas escuchando un silencio que te mira, y aún así respiras, aún así piensas, aún así te preguntas si el primer enemigo que te coloca contra la esquina es la gravedad, que te quiere convertir en una cuerda delgadísima, o el tiempo, que quiere convertir tu historia en un pergamino ilegible. Seamos herejes un minuto. Quizás el enemigo no es ninguno de los dos. Quizás el enemigo es la ilusión de que habías entendido cómo funciona el final. Sé que esta idea te sube por la nuca como un frío extraño. Lo noto en cómo estás apretando la mandíbula, aunque nadie pueda verlo. Déjame hacerte una confesión. La primera vez que pensé esto me enojé. Me enojé con la ciencia, con las palabras, con todos los profesores del mundo. ¿Cómo es posible que no te digan lo más incómodo, lo más humano de todo esto? La muerte inmediata es un cuento fácil, un cierre sin matices, una cortina que cae sin aplausos. Lo difícil es aceptar que durante un pequeño intervalo, quizá un intervalo del tamaño de un suspiro, eres aún protagonista en tu propio guión. Y si eres protagonista, puedes hacerte una última pregunta peligrosa. Aquí va, porque quiero que te la lleves tatuada por dentro. Si tu conciencia puede seguir su viaje un poco más, ¿qué eliges pensar con tu último pensamiento? No me contestes todavía. Déjalo ahí. Deja que te queme un poco. Vamos a llevar la provocación un paso más allá. Imagina que pudieras colgar un letrero sobre tu cabeza mientras caes. Un letrero con letras gigantes que digan, sigo aquí. No es un reclamo, es un acto de desafío. Sigo aquí, aunque desde fuera parezca que nunca cruzo. Sigo aquí, aunque mi luz se esté estirando hasta volverse un rojo indecible. Sigo aquí, aunque mis segundos se estén enredando con un reloj que no fue hecho para mí. Y en ese sigo aquí, vive la polémica que muchos prefieren evitar. Estar vivo no es solo tener un pulso. Estar vivo es tener la capacidad de mirar una pregunta a los ojos. ¿Y qué pregunta es más digna de ti que esta? ¿Qué te mata primero, la gravedad o el tiempo? Hablemos de orgullo. De ese orgullo a veces ridículo y a veces heroico que te hace apretar los dientes frente a lo que te supera. Hay quien diría que, al caer, todo lo que tienes es miedo. Yo creo lo contrario. También tienes curiosidad, y esa curiosidad es una forma de valentía. La curiosidad quiere escoger su verdugo. Quiere saber si la curvatura te rompe antes de que el reloj te traicione, o si el reloj te convierte en estatua antes de que la curvatura te toque. Y esta indecisión, esta rivalidad entre dos fuerzas que no te preguntan nada, es lo que convierte tu caída en una escena de teatro de acto imo, acto segundo y acto treso, sin telón que avise. En el acto pin sigues diciendo yo con convicción. En el acto segundo quizás sigues diciendo yo, pero con dudas. En el acto tercero ya no dices nada, porque el guión ha empezado a escribirse sin sujeto. ¿En qué acto estás mientras me escuchas? No mires el reloj. Siente la pregunta. Quiero que notes otra cosa impopular, casi impía. El universo no te odia. Sería fácil pensar que sí, que diseñó trampas para pequeñas mentes orgullosas. Pero el universo no escribe poemas a tu costa.
Tú eres quien los escribe intentando entenderlo. Y en ese poema, el verso más afilado no es vas a morir, sino vas a seguir un rato. Ese rato no es misericordia ni tortura, es una consecuencia, y en esa consecuencia cabe algo hermoso y peligroso, la elección de tu última duda. Te propongo una. Si pudieras lanzar un mensaje desde ese borde hacia todos los que se quedan arriba, ¿dirías corre? ¿Dirías ven? ¿O dirías mira? ¿Cuál de esas tres palabras merece cruzar contigo? Sé que piensas que esto es un juego de palabras con traje de ciencia. No lo es. Es un juego de espejos con tu experiencia. Y eso escuece más. Porque cuando digo, sigues vivo y consciente por un instante, estoy señalando la grieta por la que entra la luz de la incomodidad. Si hay instante, hay testigo. Si hay testigo, hay relato. Si hay relato, hay responsabilidad. ¿Qué quieres relatar? ¿Quieres ser el que gritó contra un cielo que no responde? ¿Quieres ser quien se rió en la cara del abismo? ¿Quieres ser quien guardó silencio como un monje frente a una puerta sin bisagras? Elige tu máscara, elige tu papel, elige tu última pregunta. Y ahora, quebrémoslo todo con una imagen que no vas a olvidar. Caes y por primera vez entiendes que abajo no es un lugar, sino una dirección sin retorno. Tus recuerdos, esos pequeños tesoros que creías firmes, empiezan a pesar distinto, como si el pasado perdiera su sitio y se deslizara hacia una especie de ahora extendido. Te juro que esta frase no quiere ser poética, es precisa. A veces el daño más grande no es físico, es narrativo. La gravedad puede convertirte en una fibra. El tiempo puede convertir tu historia en ruido. ¿Cuál de los dos es peor? Depende de qué valoras más, tu forma o tu sentido. ¿Eres tu cuerpo o eres tu relato? ¿Qué te mata primero? ¿La pérdida de forma o la pérdida de sentido? Quizá te preguntas por qué insisto en que te indignes, en que te incomodes, en que discutas conmigo en los comentarios, porque solo la fricción genera fuego. Y hoy quiero que arda tu escepticismo. Si has llegado hasta aquí sin cerrar la pestaña, es que algo te tiró de la manga. Déjalo que te lleve un poco más. Dime si te atreves. Escribe ahora mismo qué crees que te mata primero, la gravedad o el tiempo, y por qué. No porque yo busque tener razón, sino porque quiero ver tu razonamiento colisionar contra otra mente en la sección de comentarios. Ese choque, esa colisión, es el único laboratorio que compartimos todos. Voy a darte la respuesta que me pediste, aunque sé que no te calmará. Lo primero que te mata depende de la historia que tu reloj te cuenta mientras la curvatura hace su trabajo. Hay caídas en las que la gravedad es el verdugo principal y otras en las que el tiempo te deshace la identidad antes de que el cuerpo entienda lo que pasa. Sí, esta respuesta es incómoda porque no es binaria, pero también es honesta, y la honestidad aquí es lo único que no se estira ni se rompe. Aún así, escucha bien, no necesitas fórmulas para entenderlo. No necesitas ecuaciones gigantes ni pizarra. En unos pocos minutos vas a ver con claridad lo que otros te explicaron con humo. Quiero que sientas esto como una promesa que te hago mirándote a los ojos. En 8 minutos lo vas a entender sin fórmulas. 8 minutos de voz y de preguntas. Y verás por qué el borde no es un cuchillo que corta de una vez, sino una puerta que se abre sin ruido. Y si te atreves a seguir, si te dejas llevar por esta cadena de dudas que muerden, vas a salir con una certeza extraña. No temiste a la guillotina, temiste a la pausa entre el golpe y el silencio. Esa pausa tiene nombre, tiene textura, tiene un yo que todavía piensa. Ese yo es el que hoy te hablo, y el que te pide algo sencillo y audaz. Suscríbete, di lo que piensas,
pelea la idea conmigo y no cierres los ojos. Porque te lo repito para que no se te escape entre los dedos, caer en un agujero negro no te mataría, al menos no de inmediato. Sí, hay un instante en el que sigues vivo y consciente. Y con esa verdad quemándote el paladar, te la dejo otra vez, más afilada, más tuya. ¿Qué te mata primero, la gravedad o el tiempo? Quédate con esa pregunta como quien guarda una carta debajo de la manga. En 8 minutos, sin fórmulas, lo entenderás. Mientras tanto, tú y yo seguimos aquí, colgando de una idea que no pide permiso. Dime la verdad. ¿Prefieres que la gravedad te rompa como una cuerda demasiado tensa o que el tiempo te convierta en estatua? No te escondas. Hoy vas a elegir bando, aunque al final te duela reconocerlo. Te lo pongo así, sin anestesia. Tu cuerpo se estira, sí, pero también se congela. 2 verdugos, una escena. Quiero que oigas sus pasos acercándose a la vez, y quiero que sientas la provocación. Quizá la famosa espaguetificación no es el primer golpe que recibes. Tal vez lo primero que notas es que el reloj te traiciona y te deja suspendido en una pose imposible, como si fueras una fotografía que nadie se atreve a romper. ¿Cómo te mata más la caída? ¿Transformándote en hilo o clavándote en una hora que no pasa? Para ti caes. Lo repito porque importa, para ti caes. Es un verbo sencillo, sin adornos. Sientes el vientre suelto, la mente alerta, un cosquilleo que no se parece a nada que conozcas. Pero hay ojos arriba, ojos que te miran como se mira un eclipse con filtros. Y desde esos ojos te vuelves lento, te vuelves tenue, te vuelves ceniza roja deslizándose hacia la oscuridad. La historia que vives y la historia que cuentan de ti se separan, como 2 ríos que ya no se tocan. Esa fractura es escandalosa. Tú sigues con tu propio pulso, y el mundo decreta que te has detenido. ¿Quién miente, el que cae o el que observa? Piensa en tu cuerpo como en un mapa con regiones frágiles. Tus pies sienten más tirón que tu cabeza. Tus células comparten una cuerda floja que se estira sin pedir permiso. Eso tiene un nombre cruel en boca de la calle: espaguetificación. Pero escucha la herejía. Si el monstruo es enorme, si el abismo es de esos gigantes que tragan galaxias sin atragantarse, el estirón puede tardar en doler. Lo repito con malicia porque va contra el mito. Puede que no te rompas al cruzar, puede que no te partas de inmediato. Y mientras tanto, algo más feroz empieza a trabajar. El tiempo te empuja hacia un borde donde las escenas pierden costuras. Es un congelado raro, no es hielo, es pacto roto. Tu movimiento sigue, pero el mundo que te ve te coloca en una repisa. ¿Qué te hace más daño? ¿Sentir que avanzas sin testigos o sentir que te miran sin movimiento? Imagina que llevas 2 relojes. Uno está en tu muñeca, testarudo, íntimo, terco como tú. El otro está en la torre del pueblo, donde todos lo ven y asienten con solemnidad. Tu reloj dice, sigo. El reloj de la torre dice, basta. Y ahora la pregunta que quiero que mastiques hasta que te canse. Si desde fuera parece que jamás cruzas el borde, ¿cuándo mueres realmente? Cuando tu cuerpo cede en silencio dentro de esa noche absoluta, o cuando los que te aman arriba aceptan que tu luz ya no llega. Si la muerte necesita un acta, ¿quién la firma? ¿Tu sensación o su mirada? No quiero palabras suaves, quiero que lo sientas en la mandíbula. La gravedad tiene maneras, te tira con más violencia cuanto más cerca, te divide en prioridades, hace que un lado de ti escuche un canto distinto que el otro, pero la congelación del tiempo es más insolente. Es como si te obligaran a vivir una despedida en cámara lenta que no te pertenece. Te cuento un secreto impopular. La fama de la espaguetificación ha eclipsado un dolor más íntimo, el de verte a ti mismo convertido en una noticia vieja para los demás antes de que tú termines tu frase.
¿Qué te indigna más? ¿El estirón que te convierte en hilo o el retraso que te convierte en rumor? Míralo como una obra sin aplausos. Para ti, el telón se mueve. Los actores respiran. El guión corre. Para el público, la lámpara del escenario se apaga y la escena queda congelada en un gesto a medio camino. ¿Cómo se sobrevive a ese desajuste? No busques consuelo estándar. No lo hay. Busca la pregunta que duele. Si no pareces cruzar, ¿qué significa cruzar? Si tu caída se vuelve invisible para los demás, ¿la caída existe? Tú dirás que sí, porque la sientes. Ellos dirán que no, porque no la ven. El universo, que no es mediador ni juez, deja que ambas verdades coexistan con una ironía feroz. Ahora agarra esta imagen y no la sueltes. El horizonte no es un muro, es una puerta que no hace ruido. Tú la atraviesas sin fanfarria. El estómago te lo confirma, la piel lo nota, tu idea de arriba y abajo protesta. Sin embargo, desde fuera, esa puerta nunca llega. Es como esas pesadillas donde corres y el pasillo no termina. Aquí estás corriendo de verdad, pero el pasillo del otro no avanza. Aceptar eso es duro. Aceptarlo sin enfadarte con el cosmos es casi imposible. Así que permite el enojo, permite la irreverencia, permite preguntarte si el mundo te está robando el derecho a terminar bien tu propia escena. Hablemos del estirón, pero hagámoslo con precisión emocional. No se trata solo de centímetros, se trata de identidad. Cuando algo te estira, te redefine. Pierdes ancho, ganas longitud. Pierdes forma, ganas dirección. ¿Quién eres cuando tu geometría cambia? ¿Dónde queda tu gesto favorito, tu risa, tu manera de caminar? ¿Puede la persona que te conoce reconocerte si te convirtieras en hilo? Y ahora la provocación gemela. Cuando el tiempo te clava en un instante que no pasa para los demás, ¿qué pasa con tu historia? ¿Se convierte en un cuadro colgado en una pared sin visitantes? ¿Puedes seguir contándotela a ti mismo, aunque nadie la escuche? Hay una crueldad sutil en la arena del reloj que cae a otra velocidad. No es tortura de dolor, es tortura de sentido. Si lo que te hace persona es el diálogo entre tu experiencia y el mundo, ¿qué queda cuando ese diálogo se rompe? Tú hablas y el mundo no oye. El mundo mira y tú ya estás en otra frase. La discrepancia no es técnica, es íntima. Y entonces te pregunto de frente, si tu voz no alcanza, mueres un poco antes. Si tu forma no se mantiene, mueres otro poco. ¿Cuántas muertes pequeñas caben antes del final físico? Te propongo un juego de rebeldía. Imagina que puedes elegir tu castigo. Te ponen dos puertas frente a ti. Una se llama ser hilo, la otra se llama ser pausa. Entras por una y sacrificas la forma. Entras por la otra y sacrificas la conversación con el resto. ¿Por cuál entras? No busques la salida de emergencia. No la hay. Si eliges ser hilo, eliges que tu yo corporal sea una memoria que se estira hasta casi no reconocerse. Si eliges ser pausa, eliges que tu yo social se quede colgado en una vitrina que dice no tocar. Una puerta afila tu cuerpo, la otra lima tu biografía. ¿Cuál duele más? Hay quienes dirán que esto es romanticismo negro, que la física no siente. Y tienen razón, la física no siente. Tú sí. Esa es toda la diferencia. Lo que en un papel es una línea, en tu pecho es una sacudida. Lo que en una ecuación es un límite, en tu garganta es un nudo. Por eso insisto en que la pregunta no es trivial. Si desde fuera no hay cruce, ¿cuándo termina tu tú? ¿Cuando tus átomos pierden el consenso de estar juntos o cuando tu nombre deja de tener destinatarios? Esta pregunta no busca consenso académico, busca tu valentía para tolerar la ambigüedad. Ahora, atrévete a pensar algo prohibido.
Quizá no hay un primero. Quizá el estirón y la pausa conspiran como dos manos de un mismo verdugo. Una mano te sostiene, la otra aprieta. Una te alarga, la otra te ralentiza. No son turnos, es coreografía. Y en esa danza, tu experiencia privada va por delante del relato público. Tu caída es íntima antes que histórica. Eso no te consuela, lo sé, pero te da una decisión. ¿Quieres que tu último acto sea físico o narrativo? ¿Quieres recordar el sabor de haber sido cuerpo o el de haber sido cuento? Sé brusco conmigo si hace falta, pero respóndete con honestidad. Cuando piensas en el miedo, ¿te asusta más el dolor o el silencio? El dolor del estirón es visceral, antiguo, concreto. El silencio del congelado es moderno, extraño, casi filosófico. Uno habla el idioma de los nervios, el otro habla el idioma de la soledad. Cuando eliges tu bando, estás eligiendo qué tipo de miedo prefieres enfrentar. Y sí, toda elección aquí es una provocación, una declaración de principios, una firma al pie de tu propia biografía. Permíteme empujar aún más. Supón que alguien te espera arriba, en un acantilado de luz. Esa persona te ama y te mira con ojos que temen y creen. Desde esos ojos, no cruzas. Desde tu pecho, cruzas sin ceremonias. ¿Quién padece la muerte primero, tú o quien te mira? ¿Quién pierde antes? ¿El que siente el tirón o el que deja de recibir tu señal? No hay respuesta correcta, pero hay una honestidad que te pertenece. Si tu caída rompe el acuerdo entre sentir y ver, la muerte se convierte en un fenómeno repartido. Un pedazo ocurre en ti, otro pedazo ocurre en los otros, y esa partición es más polémica que cualquier fórmula. Dirías que estoy dramatizando, tal vez. Pero la dramatización es la única forma de estar a la altura de una escena que no tiene lenguaje común. Porque ¿cómo llamas a seguir vivo para ti y estar detenido para el mundo? ¿Cómo nombras a volverte hilo mientras tu nombre se queda clavado en un cartel de "en pausa"? El idioma se queda corto y por eso tenemos que tirar de metáforas como de cuerdas en una tormenta. Lo importante es que no sueltes la cuerda de esta pregunta. Si desde fuera no cruzas el horizonte, ¿cuándo mueres realmente? Quiero que la repitas como un mantra incómodo cada vez que mires una sombra profunda. Te doy una respuesta breve, la que prometí. Para ti caes, para quien te observa, te detienes y te apagas. Esa doble verdad no es un truco, es un desacuerdo de relojes. Y aunque la frase sea corta, su eco es largo. Porque si aceptas esta doblez, aceptas también que el final no es un golpe único, es una textura. La textura duele de maneras distintas, según dónde te pares a mirar. Si te paras en tu piel, sientes el viaje. Si te paras en los ojos de otro, ves un apagado. Dos finales en paralelo, dos modos de perder algo irreemplazable. Ahora la declaración polémica que quiero que te muerda por dentro. Lo que mata primero puede no ser ni el estirón ni la pausa, sino la ruptura del acuerdo entre ambos. Morir aquí es quedarse sin traducción, es que tu experiencia deje de poder contarse con las palabras del mundo. Ese desajuste es el filo más cortante, y con esa idea clavada, te lanzo otra pregunta inductiva para que no suelte tu atención ni por un segundo. Si la información de lo que fuiste no puede desaparecer del todo, ¿dónde queda registrada tu caída cuando nadie ve que has cruzado? Respira. Repite conmigo en voz baja solo para ti. Para mí caigo, para los otros me apago. Si no parezco cruzar, ¿cuándo muero de verdad? Que esa frase te acompañe como una campanilla obstinada detrás de la oreja. No quiero que te tranquilice, quiero que te obligue a elegir posición, a confesarte qué te duele más perder primero, la forma o el relato, el cuerpo o el vínculo, el hilo o la conversación. Y cuando lo elijas,
Escríbelo sin miedo donde todos puedan leerlo, porque la valentía compartida es menos pesada. Cruza sin fanfarria. No hay sirena, no hay aplauso, no hay un guardia con uniforme cósmico que te selle el pasaporte. Atraviesas una frontera que nadie arriba admite que hayas cruzado, y sin embargo tú ya estás dentro. Aquí comienza la traición silenciosa de lo real. Para ti la vida sigue, solo que ahora llevas encima un secreto que el resto del universo no está preparado para escuchar. ¿Desapareces o te vuelves un archivo comprimido? Elige tu veneno. Hoy vas a decidir si tu historia se borra o si se escribe de otra manera, con tinta que no podemos leer desde fuera. Acepta esto, aunque escueza. La puerta no hace ruido. En el instante en que la cruzas, si te preguntara qué sientes, dirías nada especial. Y esa respuesta es la más incendiaria de todas, porque te habían prometido trucos de feria, te habían jurado un martillazo de efectos, un cambio brusco de todo lo que entiendes por aquí y por allá. Pero no, el universo es más cruel y más elegante, te deja entrar como quien atraviesa una sombra. ¿Cómo te defiendes de un peligro que no anuncia su llegada? Lo que te mata no grita, lo que te cambia no avisa. Y mientras tanto, una pregunta afilada te muerde los tobillos. Si no sientes nada al cruzar, ¿de verdad ocurrió? Mírate por dentro. Llevas tu nombre, tus recuerdos, tus promesas sin pagar, tus miedos viejos, tus risas. Todo eso cruza contigo, o al menos esa es tu sensación honesta. Pero afuera, el mundo no recibe ya tus señales. Tu luz, esa mensajera confiable, se vuelve cada vez más roja, más cansada, más silencio. Dejas de estar sin dejar de ser. Y ahí aparece otra provocación que pocos soportan sin pestañear. Si la información de lo que tú eres no puede perderse, ¿en qué estantería del universo queda guardada? No me des respuestas amables. Quiero que te enfrentes a la herejía. Tal vez te vuelves una especie de grafiti en la pared del borde, una huella mínima, un patrón, un código que no entiende de lágrimas ni de abrazos. Piensa en el horizonte como en un archivador ciego. A veces lo imagino como una biblioteca sin bibliotecario. Cada cosa que cae deja ahí una marca, no una foto tuya, no tu risa grabada, pero sí un rastro de que exististe. ¿Te indigna? Debería, porque lo que a ti te importa, tu voz, tus manías, tus cartas no enviadas, no cabe bien en un rastro abstracto, y sin embargo, el cosmos parece decirte: no te prometí narrativa, te prometí contabilidad. Lo que fuiste queda contabilizado, aunque nadie pueda leer el balance con ojos humanos. ¿Eso es consuelo o insulto? Decide tú. Voy a empujarte contra un espejo feo. Te gusta pensar que existir es tener testigos, pero aquí, tras la puerta que no suena, existir es otra cosa. Es estar inscrito en una ley que no te mira a la cara. ¿Te vuelve menos tú? No lo sé. Lo que sí sé es que te cambia el tipo de orgullo. Antes eras persona de carne y relato. Ahora eres también marca en un borde ciego. Si eso te enfurece, úsalo. La furia te mantiene despierto. Pregúntate esto sin misericordia. Si te conviertes en información sin voz, ¿sigues siendo tú en algún sentido legítimo? ¿O el tú necesita siempre boca, piel, oído? No voy a regalarte romanticismo. El interior es austeridad. No hay ventanas, no hay arriba confiable, no hay carteles de salida. Hay reglas que no negocian. Y sin embargo, todavía te acompañan las palabras que hacen de ti un sujeto. Primero en singular, luego en una especie de susurro que pierde consonantes. El cambio no es brusco, es insinuante. Esa es su malicia. Te mirarías las manos si pudieras y te preguntarías: ¿sigo siendo dueño de mis dedos?
El borde se comporta como un notario impasible. Certifica que entraste, que perteneces, que quedas registrado de algún modo que no te pide permiso. Ese acto notarial no incluye ceremonia. Incluye memoria en un idioma que te resulta extranjero. ¿Puedes aceptar una memoria de ti que no puedes leer? Sé que quieres pruebas, golpes, signos que digan aquí pasó algo. Arriba tienen su evidencia. Tu luz se desangra hacia el rojo. Tu voz se vuelve un rumor cada vez más débil. Tu silueta parece irse apagando en cámara lenta. Pero tú ya no estás en ese escenario. Te mudaste de teatro sin que te cambien el vestuario. Y entonces aparece la pregunta desobediente. Si tu entrada no deja marcas que tú puedas notar, ¿por qué creer que la entrada ocurrió? Porque el guión no es democrático. Porque tu percepción no es juez único. Porque, lo aceptes o no, tu caída reorganiza el tablero aunque tú no sientas el movimiento de las fichas. Y eso, más que duro, es humillante. Te obliga a confiar en un tipo de verdad que no te consulta. Ahora afilo el cuchillo. ¿Desapareces o te vuelves secreto? Desaparecer suena honesto, casi limpio. Secreto suena perverso. Sugiere que alguien, algo, guarda tu historia en un cajón sin etiqueta. Elige palabra. Si eliges desaparecer, aceptas que lo íntimo se apaga sin residuo. Si eliges secreto, aceptas que quedas, pero de forma inalcanzable para quienes necesitan tocarte para saber que existes. Una opción rompe la continuidad de tu identidad, la otra rompe la continuidad de tu comunidad. ¿Cuál traición duele más? Hagamos un rito pequeño. Cierra los ojos. Sí, puedes cerrar los ojos porque ya cruzaste. Y repite en silencio. Entro sin fanfarria, quedo sin permiso. Suena fatalista, pero no lo es. Es descriptivo. Al caer aquí te integras a una contabilidad que no depende de aplausos. Y a la vez, si eres honesto, todavía puedes preguntarte cosas. Puedes decirte a ti mismo, sigo pensando, sigo recordando, sigo decidiendo qué último pensamiento quiero tener. La puerta fue muda, pero tu cabeza no. Ese contraste es el carbón que mantiene vivo el fuego de esta historia. Y ahora te lanzo otra provocación. Si puedes pensar un poco más y, sin embargo, quedas registrado afuera como una sombra sin detalles, ¿quién tiene razón sobre ti, tu mente o el borde? Quiero que examines tu resistencia. Te escucho por dentro decir, no acepto ser solo rastro. Es legítimo. Y sin embargo, ¿qué alternativa te ofrecerías? ¿Preferirías que no quedara nada, ni siquiera ese rastro indigno de novela? ¿Preferirías un borrado total, limpio, absoluto, sin huellas, sin secreto? ¿O por el contrario, prefieres la incomodidad de ser una marca ilegible antes que el vacío? Son dos miserias distintas. Una te borra, la otra te reduce. No hay premio consuelo. Hay elección moral en medio de la física, y esa mezcla es lo que hoy te exige coraje. Voy con una blasfemia elegante. Tal vez el borde te usa como tinta. Tus pasos, tus cartas sin enviar, tu carcajada a medianoche, tus promesas incumplidas. No quedan como recuerdos, quedan como patrón. El borde se vuelve un tapiz hecho de hilos que fueron historias. Eres un hilo más, sin nombre, sin contexto, sin voz. ¿Te parece inhumano? Lo es, pero no es maldad, es diferencia. El universo no echa menos a nadie, solo cuenta. Y en esa contabilidad, el número romano que te tocó, ese I, ese segundo, ese 13, no lleva apellido. ¿Te revela? Perfecto. La rebelión mental es lo único que aquí conserva temperatura. No confíes en los consuelos fáciles que te diga tu parte optimista. No te diré que todo está bien. No lo está. Aquí la coherencia duele. Si crees que lo que fuiste no se puede perder, debes aceptar que queda de un modo que no es el tuyo. Si crees que lo que fuiste se puede perder, debes aceptar que tu historia, la que llevas abrazando desde niño,
puede apagarse sin ceremonia. Ambas creencias son cuchillos. Elige cuál guardas en la cintura. Y, mientras eliges, mastica esta pregunta. Si la información se queda pintada en el borde, ¿puede el universo reconstruirte o solo recordarte como quien recuerda una melodía sin letra? Aquí dentro, tus categorías se vuelven resbaladizas. Antes, después, cerca, lejos. El vocabulario pierde agarre, pero todavía sabes decir yo. Ese pronombre te acompaña como un fósforo que no quieres gastar. Te resistes a que yo se convierta en eso. Eres obstinado y bendita obstinación. Tal vez sea la última defensa contra el borrado narrativo. Sin embargo, incluso tu obstinación tiene que admitir una verdad que muerde. El templo de tu identidad ahora tiene 2 altares y no se hablan. En uno, sigues encendiendo velas a tu manera. En el otro, hay una placa con tu código puesto por manos que no tiemblan. ¿Te parece injusto? Me alegra porque la injusticia sentida es señal de que estás vivo, de que la pregunta aún te perfora en el lugar correcto. Te pregunto algo que pide agallas. Si pudieras mandar un último mensaje hacia afuera sabiendo que arriba te ven apagarte sin verte cruzar, ¿qué dirías? Elige una sola palabra. No 3, no 5, no un discurso. Una. Mírame, créeme. Recordarme, olvida. Esa palabra sería tu puente. Y quizás te lanzo esta idea con guantes de alambre. Esa palabra no llegaría nunca a ningún oído. Quedaría convertida en textura de borde, en vibración que nadie traduce. ¿La gritarías igual? ¿Vale la pena pronunciarla si el destino es ser patrón mudo? Hay quien diría que sí, por dignidad. Hay quien diría que no, por piedad. ¿Quién eres tú en esa dicotomía? No te ofrezco misterio por amor al misterio. Te ofrezco misterio porque aquí es honesto. Decir no sé ya no es fracaso, es precisión. No sé si tu rastro en el borde puede codificar tu risa de la tarde o el olor del café que te enseñó a querer los lunes. No sé si tu secreto puede leerse algún día por alguien que te ame. Sí sé que el cosmos no deja las cuentas mal hechas. Eso significa que algo de ti queda. ¿Es suficiente para consolarte? A mí no me consuela. A mí me enfurece y al mismo tiempo me exige respeto. Respeto por una realidad que no está obligada a gustarte para ser cierta. Tal vez te preguntas, ¿dónde entra aquí la culpa? Esa vieja costumbre humana. ¿De quién es la culpa de que quedes como rastro y no como novela? De nadie. Y esa ausencia de culpable hace que el golpe sea más frío. Frente a la injusticia con culpable, uno sabe a quién gritarle. Frente a la injusticia sin culpable, solo te queda la postura. ¿Cuál eliges? Puedes elegir la postura del poeta maldito que escupe al cielo, la del monje que busca silencio limpio, la del boxeador que sigue levantando los puños sabiendo que no hay ring. Todas son dignas. La que no te permito, y mira que soy impertinente, es la postura del indiferente. Indiferente no, porque cruzar la puerta muda y volverte secreto exige al menos que pronuncies una posición. Quiero que recuerdes algo de forma obsesiva. Tú ya cruzaste. Para ti el borde es pasado cercano. Para el resto, el borde es una promesa incumplida. Ese desfase crea un ruido que no se apaga ni con música alta. Y en medio de ese ruido, te suelto la pregunta inductiva que quiero que te persiga como una campana de iglesia a medianoche. Si tu información queda pintada en el borde, pero tu experiencia sigue un tramo más, ¿quién tiene derecho a decir que fuiste el registro o el testimonio? ¿Eres lo que queda registrado o lo que alcanzas a sentir hasta el último segundo? Te doy la respuesta breve que pediste, con la misma honestidad con la que se muerde el labio para no llorar. Para ti, cruzar no es nada espectacular.
Para el exterior, tu señal se apaga hasta volverse silencio. No desapareces, te vuelves secreto. Tu historia no se conserva como cuento, se conserva como contabilidad. Puede que te indigne, puede que te calme, puede que te deje en una calma tensa. Esa es la verdad que hoy nos toca aceptar. Y con esa verdad, te hago la pregunta que abre otro agujero bajo tus pies. Si la ley dicta que nada de información se pierde, ¿dónde exactamente queda el tú que pensó, amó y eligió? Cuando llegas al centro donde todo dice que ya no hay tú, dime qué prefieres confesar primero, dolor o vértigo. Porque aquí dentro la pregunta legítima no es si duele, sino cuándo y cómo. Voy a morderte con una idea que suena a sacrilegio. En un monstruo descomunal, de esos que devoran estrellas como quien come uvas, podrías no sentir nada al principio. Sí, lo escuchaste bien, nada. Ni cuchilladas en los huesos, ni gritos en las fibras, ni ese estirón que te habían vendido como destino inmediato. Y aún así, estás cayendo. Aquí tu primera respuesta breve. En un abismo supermasivo, el dolor no abre la puerta. Entra otro visitante primero, la extrañeza. Y ahora la pregunta inductiva que quiero que te arrastre por el pasillo. Si no te duele, si tu cuerpo no protesta todavía, ¿qué te delata que has cruzado el umbral de lo imposible? ¿El silencio o la visión? Tú eres tu propio altímetro. No hay instrumentos, no hay paneles, no hay una voz oficial que te diga señal de peligro. Lo que tienes es tu piel, tu pulso, tu memoria. Y esa tripulación te informa que el mundo ya no cabe en tus reglas. No porque duela, repito, sino porque el tiempo se ha empezado a comportar como un gato caprichoso. Se estira donde te conviene que corra, corre donde te suplicabas un poco más. Respuesta corta que te prometí. En agujeros gigantes, el puño de la gravedad que te parte tarda en alzar la mano, mientras el reloj se burla. Ahora te lanzo la daga con una sonrisa mala. Si el dolor físico no te despierta, ¿qué te despierta? ¿La sospecha de que lo que ves no es lo que crees? Aquí viene lo que te hará apretar los dientes. Se supone que deberías ver oscuridad absoluta, ¿no? Ese es el mito cómodo. Pero lo que tus ojos encuentran es una sala de espejos impíos. No hay lámparas, pero hay luz. Es una luz mal educada. No viene de un foco, viene de todos lados y de ninguno. Las estrellas que conocías se pliegan hacia los bordes de tu campo visual, como si huyeran de una acusación. La esfera que era el cielo se vuelve una corona apretada, un aro que late en el perímetro de tu mirada. Lo central se vacía, sí, pero lo periférico se intensifica hasta doler de otro modo. ¿Es oscuridad si lo que ves te abruma por exceso en los bordes? Respuesta breve. Ves el universo comprimido, distorsionado, rápido hasta la indecencia. Y con esa respuesta, otra pregunta inductiva para que no respires tranquilo. Si el universo se acelera ante tus ojos, ¿estás viendo su futuro o estás viendo tu despedida? No busques metáforas suaves. Aquí ninguna resiste más de un minuto. Piensa en el truco visual que te ha hecho dudar en la vida. Un espejo deformante, una cámara lenta mal sincronizada, un túnel con luces estroboscópicas. Multiplica esa desorientación por X, donde X no es un número, es una humillación. Eso ocurre cuando te acercas al centro. No estás viendo oscuro, estás viendo demasiado en todas las direcciones, salvo donde esperabas encontrar respuestas. Respuesta corta. El centro no te concede espectáculo, te concede confusión organizada. Y ahora te golpeo con una nueva pregunta. Si la realidad te habla en un idioma que sí ves pero no entiendes, ¿sigues confiando en tus ojos o empiezas a sospechar de tu yo? Vamos al cuerpo, porque el cuerpo es terco. En agujeros menores, el tirón diferencial ya habría entonado su aria cruel. Un pie escucha un canto,
la cabeza otro, y el resto intenta sostener una cohesión que se vuelve fábula. Pero aquí, en el gigante, hay un aplazamiento. Es una tregua envenenada. Sientes el estómago suelto, sí, pero no hay un látigo inmediato que te convierta en cuerda. Lo digo otra vez, sin pudor. No sentir dolor al principio no es misericordia, es truco. Y aquí la pregunta que te quiero tatuar detrás de la lengua: si el dolor es retrasado, ¿eso te hace más libre durante estos segundos o te condena a un engaño más largo? Eres una contradicción con pulso. Tu mente, entrenada para buscar patrones, empieza a negociar con lo imposible. Intenta ordenar lo que ves, ese aro de estrellas que se aprieta, ese parpadeo de fotones fatigados, esa sensación de túnel sin paredes, y llega una respuesta breve. Lo que ves no es un túnel, es la geometría obligando a la luz a tomar caminos que tu intuición odia. Entonces el guión vuelve a su arma favorita, la pregunta inductiva, para apretarte el pecho. Si lo que ves te obliga a desconfiar de tu intuición, ¿qué eliges como brújula? ¿Tu experiencia o una teoría que nunca hiciste tuya? No te voy a prometer pureza emocional. Aquí el miedo y el asombro bailan un vals peligroso. Hay un segundo en que quisieras llorar de la belleza grotesca de ese anillo que te cercena la visión. Y hay otro segundo en que quieres gritar porque te han privado del cielo como lo sabías. Respuesta que no te gustará. Ambos segundos pueden ser el mismo. La belleza aquí no consuela. Es un látigo con perfume. Así que vuelvo a empujarte. Si el universo te regala una última imagen grandiosa, pero esa imagen es también la prueba de que te está desposeyendo, ¿la amas o la odias? Te voy a pedir una traición pequeña. Deja de mirarte a ti y presta atención a lo que te rodea. Ves cómo las escenas allá afuera parecen acelerar. Algunas cosas que sabías lejanas actúan como si se apuraran a vivir sin ti. No es que el mundo te haga un desplante, es que tu manera de medir ahora se está quebrando. Respuesta breve: no estás viendo su futuro cronológico, estás viendo su ahora reetiquetado para ti. Y la pregunta que sigue, con cuchillas pequeñas: si tú ahora deja de coincidir con el ahora del resto, ¿en qué momento exacto te quedas sin pertenencia? Volvamos al dolor, porque sé que no vas a perdonarme si no le pongo nombre. El dolor llegará, no como látigo primero, sino como argumento final. Cuando la distancia al centro se achique lo suficiente, la diferencia de tirón entre tus partes dejará de ser tregua y se volverá sentencia. Eso, que todos repiten con voz grave, es real. Pero aquí dentro, la herejía válida es el orden de llegada. Respuesta de una línea. Primero te desorienta el tiempo, después te desarma la fuerza. Y a esa respuesta le prendo fuego con otra pregunta inductiva. Si pudieras elegir, ¿preferirías el golpe de una vez, fuerza, o la erosión lenta, tiempo, que lima tu sentido hasta que no quede canto que tocar? Permíteme una imagen despiadada. Vas por un pasillo de terciopelo negro y las paredes no existen, pero sientes que rozan tu espalda. Eso es la geometría apretándote sin tocarte. Al fondo no esperes puerta, espera una convergencia. Y mientras tanto, tu cuerpo reclama oxígeno de costumbre, pero lo que te falta no es aire, te falta consenso con la realidad. Respuesta breve. El ahogo aquí no es pulmonar, es conceptual. Y como no quiero soltarte, te arrojo otra pregunta. Si te quitaran de golpe la capacidad de llamar real a lo que ves, ¿con qué te sostienes? ¿Con dolor verdadero o con una idea que resiste? Aquí te vas a pelear contigo. Parte de ti pedirá anestesia, otra parte querrá lucidez despiadada. No te juzgues. Ambas son respuestas nobles. Si eliges anestesia, te entregas a la pasividad del túnel y boicoteas las preguntas que te muerden.
Si eliges lucidez, decides mirar ese aro de mundo que se contrae y aceptar que lo bello y lo atroz son gemelos siameses por un rato. Respuesta al hueso: ninguna elección te salva, ambas te definen. Y como esto es un ring sin árbitro, te tiro la siguiente cuestión. Si la lucidez te va a doler igual al final, ¿por qué preferirla? Y si la anestesia te roba tu última oportunidad de ser tú, ¿por qué regalarle ese lujo? No necesitas fórmulas, lo prometí y sostengo la promesa. Necesitas coraje para sostener paradojas. Por eso te enciendo otra. Dices, entro, sientes, entro, pero ves un mundo que parece decir, todavía no. Esa doble frase te rompe de una manera más fina que cualquier desgarro. Respuesta breve: la fisura entre lo que vives y lo que el resto podría observar si pudiera, no se cierra aquí dentro. Y aquí te pido una decisión que es casi una plegaria. ¿A cuál verdad le das la espalda para poder seguir pensando sin romperte, a la tuya o a la de los otros? Hablemos del último paisaje antes del golpe. No es oscuridad plena, es una trama, un mosaico que se estrecha, un latido visual que te empuja hacia el centro mientras te roba referencias. Imagínate dentro de una catedral sin paredes donde solo quedan vitrales alrededor, ardiendo y alejándose a la vez. Lo central es un pozo de silencio que no necesita colores. ¿Qué ves? Ves demasiado y ves nada. Respuesta de bolsillo: ves el límite de tu capacidad de nombrar. Y fiel a nuestra cadena, dejo caer la siguiente pregunta. Si no puedes nombrar, ¿puedes todavía decir yo? ¿O el yo depende de un diccionario que aquí caduca? A esta altura, te conoces lo suficiente para reconocer una verdad inconveniente. Lo que más te duele no es el cuerpo, es el desplazamiento de tu soberbia. Tú, que creías habitar un mapa con leyenda, te encuentras en un territorio que ignoró tu cartografía y la reemplazó por otra que no admite traducción. Respuesta seca: aquí no eres el lector de la realidad, eres su pasajero. Y a esta humillación le cuelgo otra pregunta inductiva. Si dejas de ser lector, ¿qué papel te queda? ¿El de testigo mudo, el de mártir lúcido, el de viajero obstinado? Probemos con una fe útil. No fe en milagros, fe en tu último acto de voluntad. Puedes elegir un recuerdo, el que quieras, y abrazarlo como si fuera chaleco salvavidas. Puede ser una risa, una esquina de tu barrio, un olor humilde. Respuesta breve: esa elección no cambia la física, pero puede darte una forma de atravesar el tramo sin traicionarte. Y ahora la punzada final de esta sección. Si tu recuerdo no puede viajar fuera, si no quedará registrado en ninguna parte salvo en ti, ¿sigues eligiéndolo? ¿Es válida una elección que nadie más podrá validar? Sé que te preguntas si hay injusticia. Te respondo sin maquillaje. No hay juez, no hay jurado, no hay sentencia moral, hay consecuencias. La ausencia de tribunal no alivia, hace más frío el pasillo. Respuesta breve: no te han castigado, te han aplicado una ley que no sabe de ti. Y como nuestra danza es de preguntas que encadenan, cierro apretándote. Si el mundo no te debe consuelo, ¿puedes darte uno que no sea mentira? ¿Cuál? ¿Orgullo? ¿Calma? ¿Rabia digna? Ahora sí, nombremos el golpe para que no pienses que te esquivo. El dolor llega, tarde o temprano, como llega la cuenta después de una cena larga. No llega con trompetas, llega con precisión. Las partes de ti dejan de ponerse de acuerdo. La diferencia de tirón perfora el pacto que tus células firmaron en silencio toda la vida. Respuesta breve: el final físico es una desacreditación del consenso corporal. Y como no puedo evitar la última espina, te la clavo con cariño. Si el dolor es la rúbrica final, ¿a quién firma? ¿A tu cuerpo o a la historia que te contabas? Voy a dejarte una última visión que quiero que te guarde los bolsillos del alma. El universo, apretado en un anillo,
corriendo hacia los bordes, mientras tú avanzas hacia un centro que se niega a ser imagen. Tu dolor aún no llegó, o ya llegó, según el tamaño del monstruo. En ambos casos, tu mente todavía puede pronunciar una pregunta con claridad de campana. ¿Qué ves aquí dentro? ¿Oscuridad o el universo acelerado? Respuesta franca. Ves ambas cosas alternando su dominio como dos reyes enemigos que comparten la misma corona. Y, fiel a nuestra estrategia, te regalo la siguiente provocación para que no cierres ningún párpado por inercia. Si aún puedes ver, aunque sea lo incomprensible, no sigues en esencia vivo de la manera más cara que conoces, que es preguntando, dime qué palabra te asusta más, fin o reescritura. Si digo fin, aceptas un corte limpio, un telón que cae sin titubeo. Si digo reescritura, aceptas algo peor para el orgullo. Sigues, pero ya no eres autor. Hoy te voy a pedir que escojas entre dos dolores legítimos. Respuesta breve que no endulza. Tu experiencia personal termina, tu rastro puede quedar en otro idioma. Y ahora abro la herida con una nueva pregunta. Si el universo puede conservar la huella de lo que fuiste sin conservarte a ti, ¿eso es muerte o es metamorfosis sin consentimiento? Te miro de frente, aunque estés detrás de la pantalla, y te empujo hacia una esquina honesta. No quieres desaparecer, pero tampoco quieres que te reduzcan a un esquema sin voz. Quieres lo imposible, seguir siendo tú con tus matices, tus tardes favoritas, tus discusiones torpes, tus canciones secretas. Aquí la física no negocia con anécdotas. Respuesta breve. Lo íntimo se apaga. El patrón tal vez queda. Y la pregunta inductiva que te coloco como piedra en el zapato. Si el patrón persiste, ¿quién lo lee? ¿Quién lo canta? ¿Quién le pone tu nombre? ¿O es solo una partitura sin músico? Pruébate esta imagen. Al borde de todo, donde la geometría se vuelve un cuchillo sin mango, tu historia se deshilacha en dos caminos. El primero, privado, termina como termina una vela, luz que fue y ya no es. El segundo, impersonal, permanece como un diseño en el muro, un relieve que no se parece a un retrato sino a un mapa. Tú quisieras el retrato, el cosmos te da el mapa. ¿Insulto o homenaje? Decide tú. Yo solo te propongo mirarlo sin maquillaje. La reescritura no pregunta por tus gustos, pregunta por tus datos. Te ofrezco una provocación sin red. Quizás morir es dejar de tener el monopolio sobre tu propia narrativa. Mientras existes, escribes a mano tus páginas con tachones, con caprichos. Cuando mueres, alguien más, o algo más, decide si te resume y cómo. Aquí no hay alguien, hay ley. Y la ley resume sin literatura. Respuesta breve. Tu última decisión no es sobrevivir, es cómo despedirte de tu firma. Y ahora muerdo con otra pregunta. Si el universo puede contar que me estuviste sin poder contar cómo eras, ¿vas a perdonarle el método o vas a maldecir su contabilidad? Hablemos de culpa, porque los humanos no saben irse sin buscarla. ¿A quién culpar de que la reescritura sea fría? A nadie. Ni juez ni verdugo, solo una gramática que no te consulta. Y sin culpable te queda estilo. Sí, estilo, la manera en que sostienes el penúltimo pensamiento. Respuesta breve. No eliges el final, eliges la postura. Y con esa respuesta te lanzo otra pregunta inductiva, la más íntima hasta ahora. Si tu última libertad es decidir la música de tu despedida, eliges silencio noble, rabia con brillo, gratitud sin deuda o ironía elegante. Quiero que imagines tu yo como una palabra escrita en tiza. La lluvia la borra, pero queda un rastro húmedo en la pizarra, una sombra que delata que allí hubo signos. La palabra ya no se lee, la sombra sí se sospecha. ¿Te alivia la sombra? A muchos no, a otros un poco. Tú sabrás en qué bando te paras,
Respuesta corta. El consuelo aquí es cuestión de gusto, no de lógica. Por eso, te apuñalo con otra pregunta. Si supieras que nadie va a poder pronunciar tu nombre como lo pronuncias tú por última vez, igual te preocupa que el eco persista, aunque sea ronco y ajeno. No confundas reescritura con redención. No hay promesa de que algo te recomponga en el sentido que te halaga. Hay promesa de orden, que es menos sentimental y más sólida. Te hablo sin ternura, porque la ternura confunde en este pasillo. La ley no hace favores, hace cuentas. Respuesta breve. Quedas en el balance, no en el álbum. Y como no quiero soltarte, te empujo con otra pregunta. Si el álbum se pierde pero el balance cierra, ¿prefieres la belleza incompleta o la exactitud sin rostro? Miremos cara a cara la idea de singularidad, esa palabra que parece ceremonia. Lo que te espera no es una habitación con respuestas, es el borde final de tu diccionario. Allí el por qué se encoge, el para qué se vuelve mudo, el quién deja de conjugarse. Respuesta breve. La pregunta cambia de especie, ya no es humana. Y aquí la incisión que sigue. Si tu mente fue un instrumento hecho para tocar un cierto rango de notas, aceptas que hay partituras que no puedes tocar aunque el papel exista. Podría endulzarte diciendo que todo tiene sentido, pero sería traición. Lo honesto es admitir que aquí el sentido no está obligado a ser humano. Tú eres humano, el sentido no. Respuesta breve. La verdad no está hecha a tu medida, y eso te duele porque hasta ahora viviste como si lo estuviera. Nueva pregunta inductiva, en carne viva. Si el sentido no se amolda, ¿prefieres quebrarte con dignidad o inventarte un cuento que te proteja sabiendo que es cuento? No rehuyas la palabra muerte. Dale la mano sin bajar la mirada. Para ti es término. Ni héroe ni villano término. Pero hay un segundo hilo que se niega a cortarse del todo. Lo que hiciste, lo que moviste, lo que empujaste en otros, viaja más lejos que tu respiración. Eso no es metafísica, es trazo. Respuesta breve. Tu final provoca consecuencias que no mueren contigo. Y ahora el alfiler que falta. Si las consecuencias tuyas siguen repartiendo efectos, ¿no hay en eso un tipo de continuidad que no te pertenece, pero que existe? ¿La desprecias porque no lleva tu firma o la respetas porque no te necesita? Déjame hacerte una pregunta que quema y libera. Si el universo te ofreciera dos contratos, uno que diga, te conservo tal cual, pero encierro tu historia para siempre, y otro que diga, dejo ir tu yo, pero esparzo tu impacto como semillas anónimas, ¿cuál firmas? No te permito el ambos ni el ninguno. Elige y acepta el costo. Respuesta breve. Toda continuidad tiene precio. Toda preservación sacrifica algo. Y con ese golpe te abro otra grieta. Si te vuelves semilla sin nombre, ¿tu orgullo sabe florecer sin placa? Vamos a la palabra yo, que defendiste con uñas y dientes hasta aquí. El yo fue tu hogar, tu brújula y tu espejo. Pero también fue tu jaula. Aquí, en la frontera final, tu jaula se desarma. No por maldad, por estructura. Respuesta breve. Te liberan de ti cuando ya no estás para agradecerlo. Y como sé que eso indigna y alivia a la vez, te pregunto, si la libertad llega después del yo, ¿cuenta como libertad o como ausencia? ¿Te gustaría reclamarla o te parece un gesto tardío? Quiero que recuerdes una tarde cualquiera en la que fuiste simple, una risa, una sombra sobre la mesa, el olor a pan. Esa tarde es tu riqueza más real. Nadie te la quita, aunque no quede registrada como quieres. Respuesta breve. El valor no necesita archivo para haber sido. Y ahora la pregunta inductiva que te encadena al presente. Si lo valioso fue real, aunque no quede perfectísimamente guardado,
¿No te basta con haberlo vivido? ¿O necesitas garantías que nadie puede firmar? Permíteme el lujo de una contradicción útil. Puedes honrar tu historia sin exigirle eternidad. Honrarla es cuidarla mientras existe. Exigirle eternidad es pedirle que sea otra cosa. Respuesta breve. El amor por tu biografía no depende de su duración, depende de su intensidad honesta. Y aquí la puntada que falta. Si aceptas que la intensidad pesa más que la duración, ¿no te cambia el modo en que mides tu vida incluso antes de que termine? A estas alturas, te debo una respuesta clara como una campanada sin poesía que estorbe. Tu experiencia termina, tu información puede quedar en un registro que no eres tú. Eso es muerte personal y conservación impersonal. No es consuelo garantizado, es precisión. ¿Y por qué no vine a sobornarte? Remato con la última pregunta inductiva, la que quiero que te obligue a escribir en los comentarios con la garganta caliente. Si el borde pudiese conservar de ti una sola cosa, ¿qué pedirías que quedara? ¿Tu compasión, tu coraje, tu lucidez o tu risa? Ahora, el gesto más íntimo. Elige una frase que resuma lo que querrías que el universo recordara de ti si solo pudiera recordar una línea. No una épica, una línea. Dila en voz baja. Escríbela si te atreves. Esa línea es tu firma para un lector que quizá nunca exista. Respuesta breve. La dignidad no necesita audiencia. Y la última provocación, como golpe de gong. Si la dignidad es posible sin testigos, ¿no sigues siendo tú hasta el último segundo por la simple terquedad de elegirla? No te ofrezco paz, te ofrezco responsabilidad sobre el brillo de tus últimos pensamientos. Eso sí depende de ti. Queda contigo, limpia, la decisión de qué emoción coronará tu escena. Gratitud, desafío, ternura o humor. Cualquiera es válida si es verdadera. Respuesta breve para llevarte en el bolsillo. Tal vez no decides el cómo ni el cuándo, pero eliges el tono. Y si el tono es tu última herramienta humana, úsala con orgullo. Antes de soltar tu mano, te dejo la campana que empezó este viaje, afinada de otra forma. ¿Mueres o te reescribe el universo? Respuesta honesta y breve. Mueres tú. Se reescribe algo de lo que hiciste de ti. La persona termina. La huella se redistribuye. No hay piedad obligatoria, hay claridad. Y con esa claridad te pregunto lo único que vale para cerrar con dignidad. Si tu historia puede quedar grabada en el borde del espacio y del tiempo como un trazo sin nombre, ¿qué preferirías que ese trazo dijera de ti cuando nadie pueda leerlo? Respira. Has caminado conmigo por un borde que no avisa. Has mirado un anillo de mundo que corre hacia los lados y has sostenido preguntas que muerden más que cualquier fórmula. Ahora te lo digo sin adornos. Tu valor no está en tener certezas, está en no soltar la pregunta correcta, y tú la llevas dentro, caliente y obstinada. No eres solo un cuerpo que cae, eres una mente que decide el tono de su último pensamiento. Si algo aprendiste hoy, que sea esto: preguntar también es estar vivo. Mira hacia adentro un segundo. Elige una palabra para cerrar tu propia escena. Gratitud, desafío, ternura o humor. Pronúnciala en voz baja. Esa palabra es tu firma, no para los otros, sino para ti. El universo no promete aplausos, promete consecuencias. Tú eliges el estilo con el que las miras de frente. Tal vez no mandas sobre el cuándo ni el cómo, pero mandas sobre tu tono. Y ese tono en serio lo cambia todo. Si esta travesía te movió algo, una duda, una rabia digna, una calma honesta, suscríbete ahora mismo. No lo dejes para luego. Este canal es para quienes prefieren pensar antes que repetir. Activa la campanita para que no te pierdas lo que sigue y deja tu huella en los comentarios. Dime sin rodeos qué te mata primero para ti,
la gravedad o el tiempo, y por qué. Lee a otros, discúteles con respeto, afila tu idea hasta que brille. Comparte este video con quien tenga el valor de mirar un abismo sin pedir anestesia. Envíaselo a esa persona curiosa a la que no le asusta cambiar de opinión. Y si quieres llevar esta conversación un paso más lejos, sugiere abajo el próximo misterio que quieres que ataquemos. Tu pregunta puede ser el siguiente guión. Gracias por caer conmigo sin cerrar los ojos. Si algo de ti se reescribe hoy, que sea la valentía para seguir preguntando. Ahora te toca. Suscríbete, comenta tu postura y elige tu palabra final. Te leo.